Hola, en este video vamos a estudiar algunas cuestiones básicas de las funciones exponenciales. Arranquemos diciendo la característica más general. Las funciones más básicas exponenciales son de esta forma: y igual a la x, donde a va a ser un número y x es la variable de la función. A este valor a, la base de la potencia, se le pide que sea mayor a 0. Y también se le pide que sea distinto de 1. Veamos por qué. Supongamos que el valor de a fuera negativo, tendríamos eventualmente algo por el estilo. A veces, con la x valiendo un medio, nos quedaría menos 4 elevado a la un medio. Pero menos 4 elevado a la un medio significa la raíz cuadrada de menos 4. Y esa cuenta no se puede resolver en el conjunto de los números reales. De forma que a la base le vamos a pedir siempre que sea positiva. Además, se pide que sea distinto de 1. ¿Qué pasaría si la a fuera 1? Tendríamos una función del estilo 1 elevado a la x. 1 elevado a la x, para cualquier valor de x, siempre devuelve 1. De forma que esta función ya no sería una función exponencial, sino que sería una función constantemente 1, una constante. Entonces, no corresponde a la familia de las exponenciales. Tampoco se puede asignar el valor 1 a la base del exponencial. Con estas dos condiciones resulta algo bastante interesante. El dominio de estas funciones va a ser el conjunto de todos los números reales. O sea, donde está la x, puedes poner cualquier número real y siempre vas a poder resolver la cuenta de a elevado a la x. Bien, veamos algunos ejemplos. El primer ejemplo ponemos como base 2, el valor de a, la variable x en el exponente, y podríamos hacer una tabla para entender un poco el comportamiento de la función. En este caso yo elegí el 0, algunos valores negativos y algunos valores positivos. A medida que uno va reemplazando la x por los distintos valores que tenemos acá en la tabla, vamos a ir consiguiendo los resultados. El último, por ejemplo, quiere decir 2 elevado a la 3, o sea, 2 al cubo, o sea, 8. Y así fui resolviendo cada uno de los valores de la tabla. Cuando vamos a graficar estos puntos en el sistema de eje coordenados, vemos que los puntos no están alineados, cosas que ya sabíamos porque esto no es una función lineal. Tampoco forman una parábola porque sucede lo siguiente: cuanto mayor es el valor de la x, 3, 4, 5, 6, la función está cada vez más arriba, o sea, 2 a la 3, 2 a la 4, 2 a la 5, esos valores van creciendo. En cambio, cuando uno toma valores de la x negativo, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, el resultado de hacer 2 elevado a la menos 10, por ejemplo, quiere decir que tenés que hacer 2 a la 10, que es un número muy grande, pero luego invertirlo por el menos. Entonces te queda 1 dividido un número muy grande. Por eso los resultados, en cuanto a los valores negativos de las x, son cada vez más cercanos a 0. Fíjense que para menos 1 tenemos un medio, 0,5. Para menos 2, un cuarto, 0,25. Bueno, cuanto más hacia el menos infinito nos vayamos, el resultado de este valor va a ser cada vez más cercano a 0. Resulta que si yo hiciera la tabla con los infinitos puntos del dominio, que son todos los reales, obtendríamos un gráfico como el siguiente. Es una curva continua creciente. Veamos otro ejemplo. Otro ejemplo muy parecido: la función g de x igual a 3 a la x. Si uno arranca haciendo una tabla, igual que para la anterior, observamos que los resultados tienen ciertos valores. Algunos coinciden, por ejemplo, la imagen del 0 en ambos casos es 1, porque tanto 2 a la 0 como 3 a la 0 dan como imagen 1. Pero para los positivos, los valores cambian. En este sentido, la imagen de 1 para la función 2 a la x es 2, mientras que para la función 3 a la x es 3. Obtuvimos un valor mayor. Lo mismo sucede con la imagen del 2, que en el caso de 2 a la x es 4 y que en el caso de 3 a la x es 9. Es un valor mayor que la de la otra función. Y lo mismo para el 3. La imagen con respecto a la función g es mayor que la imagen respecto de la función f. En cambio, si miramos los números negativos, pasa lo contrario. Acá tenemos la aproximación decimal de cada uno de estos números. Bueno, en este caso no es una aproximación, es exacto, ¿no? Pero para esto sí, necesitamos una aproximación porque son periódicos. Aquí copié básicamente la parte que es periódica, pero puse el signo de aproximado para no poner todos los valores. Observemos que, por ejemplo, para el menos 1, la imagen en la función f es 0,5, mientras que en la función g es 0,3. Me dio más chico. Para el menos 2, la imagen da 0,25 y acá es aproximadamente 0,11. Otra vez, da más chico.
Y lo mismo para el menos 3. Otra vez, el valor imagen por la función g es menor que el valor que se obtiene para la función f. Eso da como resultado en el gráfico lo siguiente. Ya teníamos el gráfico de 2 a la x. Cuando graficamos 3 a la x, obtenemos en el lado de los x positivos, la función g está por encima de la función f, porque justamente da valores mayores. Pero para el lado de los x negativos, la función g está por debajo de la función f. Y otra vez, porque como la base es mayor, cuando los exponentes son negativos y los tengo que invertir, me va a quedar un número más cercano a 0. ¿Por qué es interesante estudiar estas dos funciones que son tan parecidas a lo largo? En realidad no es ni esta otra función a la que quería llegar, sino la siguiente. La función h de x igual a e a la x. El número e es un número que más o menos vale 2,7, ¿no? Es un número irracional, con parte decimal no periódica, y que tiene ciertas propiedades, sobre todo en la función esta, e a la x, a la hora de hablar de derivadas y de integrales. Como todavía no llegamos a esos temas, bueno, ya veremos cuáles son esas propiedades. ¿Qué es lo que pasa entonces con el gráfico de esta función exponencial? Bueno, la base es positiva, así que está bien definida, pero el número está entre 2 y 3, más cerca de 3 que de 2. Entonces, el gráfico de esta función exponencial va a ser un gráfico muy parecido a este, con justamente una curva que está más cerca de 3 que de 2, que en los positivos está arriba de la de 2 a la x y en los negativos está debajo de 2 a la x. Lo mismo que le pasaba a 3 a la x, ¿no? Que estaba por encima de 2 a la x en los positivos y por debajo de la función verde en los negativos. Exactamente lo mismo le pasa a la exponencial. Está tan cerca de la función 3 a la x que casi no se distingue la diferencia, pero en realidad, bueno, no son la misma función, o sea, nunca estas curvas se tocan. Excepto en el punto 0,1, ¿no? Que ahí coinciden todas, porque cualquier número elevado a la 0 da 1. Bien, hasta ahora todas estas bases que tomamos son números mayores a 1. Nosotros habíamos pedido que fueran distintos de 1 y mayor que 0. Entonces podríamos tomar una base que fuera un número menor a 1, pero positivo, como el 1 medio. El 1 medio es 0,5. Si uno hace el gráfico de esta función, queda de la siguiente forma. Es la primera de las funciones que resulta decreciente. ¿Sí? Esto sucede porque cuanto mayor es el exponente, un medio, por ejemplo, elevado a la 3, es un medio por un medio por un medio. Cada vez que uno multiplica por un medio es equivalente a dividir por 2. Entonces el resultado se va achicando. Y por eso cada vez es más cercano a 0. Bien, vayamos entonces a las conclusiones de estos gráficos. Para las funciones de la forma a a la x tenemos dos gráficos posibles, funciones crecientes, funciones decrecientes. El caso de las crecientes se da cuando la base es mayor a 1, el número que está acá, y el caso decreciente es cuando la base está entre 0 y 1. En ambos casos, lo que podemos observar es un detalle que es bastante interesante. Ambas funciones tienen una asíntota horizontal en el eje x. Se aproximan hacia el eje x infinitamente. Lo mismo la otra. Entonces, ese dato es bastante interesante porque le va a pasar a las funciones exponenciales de este estilo y a algunas que son pequeñas variaciones sobre esta función. Entonces, veamos esos últimos desplazamientos y simetrías. Suponete que tenés una función f de x igual a k por a la x más h. O sea, es la función exponencial que la multipliqué por un número y le sumé otro número. Esos dos parámetros que estamos agregando, k y h, que en cada ejemplo van a ser números en particular, cumplen ciertas funciones a la hora de graficar a la función. La función va a seguir siendo muy parecida a los gráficos anteriores, pero el valor de k va a tener un efecto en el gráfico. El valor de k lo que hace es representar una simetría horizontal. En caso de que fuera negativo, el gráfico que estaba por encima del eje x va a estar ahora por debajo del eje x. H representa un desplazamiento del gráfico. Desplaza el gráfico hacia arriba o hacia abajo, dependiendo del signo, ¿no? Si es positivo, va a desplazar el gráfico hacia arriba, y si es negativo, va a desplazar el gráfico hacia abajo. Para ver esto, les voy a dejar un link también en la descripción del video, para que puedan ver y jugar un poquito con los parámetros, así se entiende un poquito más estos movimientos que producen los parámetros. Bueno, eso fue todo, espero que se haya entendido y cualquier duda en clase la resolvemos. Saludos.